Los ciclos de auge y declive económico siempre tienen patrones, pero salvo que uno haya estudiado historia y haya hecho seguimiento a esos patrones económicos y sociales, siempre nos van a sorprender y nos podemos encontrar con un mundo para el que no estábamos preparados o el que no esperábamos. Sobre eso, sobre los ciclos históricos, los ciclos económicos, algunos patrones, la caída de la bolsa, lo que está pasando en este momento en el mundo, vamos a conversar con el profesor Urbi Garay, PhD en Economía y profesor del IESA. Urbi, gracias por acompañarnos nuevamente. Ha pasado poco tiempo desde la última entrevista, pero la dinámica del mundo en los temas económicos y sociales pues ameritan que tengamos otra conversación, porque cuando uno lee historia, uno sabe que, bueno, que hay patrones que uno puede ir percibiendo en los países, pero cuando uno lee historia, estudia historia, uno también se da cuenta que ningún sistema económico, ningún sistema político, ninguna moneda, ningún imperio es para siempre ni permanente, que todo está en continua evolución, que a lo mejor nosotros no nos damos cuenta porque en una generación no nos toca, o si nos toca. Hablábamos antes que nos tocó una pandemia y nos está tocando una guerra europea, pero tal vez pudo no habernos tocado. Entonces, hablemos un poco de esos patrones y cómo tú estás viendo el mundo. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a tu programa nuevamente, lo agradezco mucho y me encanta estar aquí en Vale TV. Efectivamente, bueno, estamos viviendo tiempos extraordinarios, esa es una frase que a veces se dice con mucha frecuencia, pero realmente, como sabemos, esta pandemia de COVID es la peor pandemia en 100 años, ¿no? Desde la mal llamada gripe española del año 18. Y bueno, y además estamos con una situación de guerra, ¿no? En Ucrania, que es la primera guerra en casi 80 años en Europa, ¿no? Entonces son situaciones excepcionales y ya venía la economía, en el caso de la economía, pues venía bastante comprometida por el COVID, por el tema del COVID. En el año 2020 pues hubo todos esos cierres masivos que recordamos, los confinamientos, cayó la demanda, se desplomó la economía mundial. En el año 2021 aparecieron las vacunas y entonces la gente empezó a salir otra vez, hubo una recuperación muy importante. El año pasado fue el de mayor crecimiento en 50 años de la economía mundial, o sea que estamos con unos vaivenes enormes, ¿no? El 2020 fue terrible, 2021 fue muy bueno y el 2022 está siendo peor de lo esperado porque se esperaba que este año continuara la recuperación, pero con el tema de la guerra y con la inflación que está enraizada en todo alrededor del mundo, en parte por la guerra, pues porque ha hecho subir el precio del petróleo y de muchos commodities, el trigo, el maíz, los minerales. Hemos visto unas caídas de las bolsas Claro, importantes. y eso ha llevado a caídas. Este ha sido el peor primer semestre en Estados Unidos desde el año 70 para la bolsa. Ha habido caídas muy importantes, los años pasados fueron muy buenos. Entonces, bueno, digamos, estamos en un terremoto económico, ¿no? Que se está viendo de muchas maneras y estamos viendo unos eventos que no habíamos visto en muchísimo tiempo. ¿Está a las puertas de una recesión Europa? Sí, lamentablemente, como decía, el año pasado fue un año de recuperación muy importante después del malísimo 2020. Este año se esperaba una recuperación que continuara, pero está el tema de la inflación que apareció ya el año pasado. El año pasado fue la inflación más alta en muchas décadas para muchos países. Y al principio se pensaba o se esperaba que eso fuera temporal, ¿no? Porque la gente estaba empezando a salir, había interrupciones en la cadena de suministro, porque en China se produce mucho de lo que consumimos y había habido confinamientos y había muchos desajustes, ¿no? Y cierres de algunos puertos. Exactamente, En Shanghái. y entonces, bueno, digamos, toda la economía mundial estaba desbalanceada, pero bueno, se esperaba que este año eso se arreglara, pero no se ha terminado de arreglar. Y además, bueno, la inflación sigue ahí, también la gente en todos estos países que estuvo confinada, ahora con las vacunas y la posibilidad de salir, están, por ejemplo, viajando muchísimo, están saliendo. Sí. En Europa con todo, y que puede haber una recesión próximamente en el caso del turismo si está desbocado, pues todo el mundo está viajando lo más posible. La gente quiere disfrutar su verano, Claro. no importa lo que pase después. Después de 2 años en la casa, pues, o casi, están en eso. Entonces, ese lado de la economía se está moviendo muy bien. Pero incluso, claro, la gente quiere viajar y resulta que, bueno, los aviones las aerolíneas tuvieron que despedir a muchas personas porque no había vuelos. Sí, y Entonces ahora los van a colapso. contratar y no es tan fácil. Entonces hay todos esos desajustes, pues están causando muchos problemas. Y bueno, y la inflación persiste porque la gente también tenía bastante dinero producto de las ayudas, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, y la gente salió a gastar. Pero ahora la inflación está siendo tal que los sueldos no están equiparándose con la inflación, entonces la gente está teniendo problemas para poder cubrir sus gastos en algunos países de Europa, en Estados Unidos, ¿Tú ves y eso una es lo que puede llevar a una recesión. mundial o europea y americana?
Bueno, siempre va a haber alguna parte del planeta que se salve, pero básicamente puede ser mundial. O sea, puede afectar principalmente Europa, Estados Unidos, incluso América Latina. Los únicos países que que se están beneficiando en este momento de la situación económica son los productores de petróleo. Entonces, el Medio Oriente, el norte de África, ahí hay varios países que este año se espera que crezcan bastante, porque el petróleo ha subido muchísimo, aunque en las últimas semanas ha bajado, por cierto. Había llegado como hasta 120, ahorita está a $100 el Brent. Y he leído que podría haber unas estimaciones a finales del 22 y principios del 23 en 45. Bueno, hay varias estimaciones. Yo leí una de 65 de Citigroup recientemente. Y bueno, eso sería un reflejo de una entrada en recesión, de que la gente ya realmente no puede pagar porque la gasolina estaba a más de $5 el galón en Estados Unidos, en Europa ha subido, lo vemos en los noticieros todos los días, como la gente le está costando mucho llenar el tanque. Bueno, y eso se traduce en todos los precios que pagas en el supermercado. En la comida, en todo. Y entonces eventualmente llega un momento que ya la demanda no puede responder y las ventas van cayendo, pues, y eso es lo que puede llevar a una recesión. Ahora bien, también hemos visto medidas recientes en estas últimas semanas de algunos países. Por ejemplo, vemos que Francia ha tenido problemas económicos y problemas sociales y que recientemente decidió nacionalizar el gas y la energía eléctrica, ¿no? Creo que se preparan para una situación peor económica. Hemos visto lo que está pasando en Inglaterra, que ha pasado toda esta semana, renuncias masivas, tomas de medidas en el área económica, pero también hemos visto algunos anuncios de Japón que su economía no está muy bien, lo cual sorprende. Entonces, estamos viendo que es seria la situación, muy seria, y que los países se están preparando para una situación de guerra. Claro, porque el año pasado, cuando empezó a subir la inflación, pues se esperaba o había esa esperanza de que fuera temporal ese aumento, porque la gente estaba saliendo a comprar otra vez y tal, y que eso, que la inflación cerró en 8% en Europa, en Estados Unidos, que eso luego bajara, pero eso fue una ilusión, pues eso realmente, eso no es así. Aquí en Venezuela sabemos que la inflación es un problema, ¿no? Cuando empieza, eso en América Latina tenemos mucha experiencia, no solo en Venezuela con la inflación. Cuando empieza a subir es muy difícil salir de eso, ¿no? Porque se entra en una dinámica en que luego hay que aumentar los sueldos, eso empuja más la inflación y se entra en ese círculo vicioso que en América Latina pues por décadas se sufrió, y de hecho traigo eso a colación porque América Latina, los bancos centrales de América Latina fueron de los primeros en reaccionar en este año, pues, y finales del año pasado empezar a subir las tasas de interés los bancos centrales, por la experiencia que tenemos aquí, de que la inflación cuando empieza hay que tratar de atajarla porque luego se convierte en un problema. Sí. Entonces varios países de América Latina, empezó México, Brasil, empezaron a subir la tasa de interés para tratar de bajar un poquito la demanda cuando estaba subiendo mucho, y eso ahora Estados Unidos que lo está haciendo este año, ¿no? Entonces hay un rezago. Pero sí, efectivamente se están tomando medidas extraordinarias en algunos países. Lo que pasa es que tú ves que esta inflación sube, que la gente no le está alcanzando, y hay temores, pues, de que aparte de lo mal que la está pasando la población, porque también dentro de la inflación uno de los productos que más está subiendo son los alimentos. Claro. Entonces imagínate todas las consecuencias que eso tiene para la población y los demás bajos ingresos. Incluso en Europa, que son países ricos, ya se está reportando en los automercados en España, en otros países, que la gente está comprando, en vez de comprar una fruta completa, o sea, o un kilo, compra un poquito. Están haciendo más compras por menos cantidad cada vez porque es que no le está alcanzando el dinero. Ahora imaginemos lo que están viviendo países africanos, por ejemplo, que ya de por sí son países, es un continente mucho más pobre, con mucha más precariedad en salud, en alimentación, en todo, y que por eso forzosamente la gente está migrando. Sí. Y eso le mete más presión a Europa, la migración forzosa por una situación de crisis en Medio Oriente o en África. Bueno, y lo de África, pues sabemos que eso lleva años, ¿no? La migración a Europa y las pateras y todo este problema gravísimo, ¿no? Pero obviamente cuando la situación económica empeora, pues estos problemas pues se acrecentan, ¿no? Entonces, efectivamente, los gobiernos están viendo que es una situación delicada y, claro, hay preocupación de que esto pueda llevar a protestas, a disturbios, cosas así en los próximos meses. En Europa, no solamente en los países en desarrollo, sino en países desarrollados también. ¿Esto lleva a un nuevo orden mundial? Bueno, no sé, esa pregunta es compleja, pero no sé si los nuevos órdenes, no soy especialista en eso, pero ocurren así en un momento determinado, ¿no? Sino que van ocurriendo a lo largo del tiempo. Por eso te preguntaba o te comentaba lo de primero los ciclos históricos y los patrones que uno ve en economía y en lo social en algunos países que ya son muy evidentes en los últimos meses. Lo que pasa es que yo estaba recordando en estos días que la primavera árabe, que fue en 2010,
y que empezó en Túnez, bueno, luego terminó abarcando a Libia, a Siria, a no sé qué otro, una cantidad de países del Medio Oriente. En algunos casos se produjo un cambio de gobierno, en el caso de Siria terminó en una guerra civil espantosa, sí, que todos vimos. Lamentablemente la primavera árabe terminó como una cosa que suena muy bonito primavera, pero en muchos países fue una cosa terrible. Fue espantoso. Eso que, digamos, había regímenes autocráticos y tal, hubo un empuje económico a esa primavera árabe en el sentido de que se venía de la crisis económica 2008-2009, de la quiebra de Lehman Brothers, la peor crisis después de la Gran Depresión que hubo en el 2008-2009, hubo una subida también de los alimentos. De hecho, la crisis que empezó en Túnez, eso es una cosa increíble, porque eso fue una persona en Túnez, tú recordarás, que un vendedor ambulante que ya estaba harto de la situación y se inmoló, una cosa así. Es que siempre hay detonantes. Y eso, bueno, llevó a un estallido y se llevó por delante un gobierno, una dictadura que llevaba 27 años, algo así, en Túnez, y luego se fue llevando a los otros países. Eso fue una cosa increíble. Pero, claro, había motivos de fondo, pero la crisis económica probablemente fue lo que desató eso, finalmente. Bueno, y te produce esos cambios, ¿no? Es que probablemente esta crisis económica que va a vivir el mundo va a traer muchos cambios en cuanto a los liderazgos. Porque aquellos liderazgos que no sean lo suficientemente audaces, fuertes, o aquellos liderazgos que sean débiles, evidentemente van a cambiar. Y tú ves los gobiernos de cada país, pues, porque es una situación muy difícil. En general, los gobiernos que están en cada país, en donde hay reelección, les cuesta muchísimo la reelección. Todavía apenas estamos empezando con las reelecciones. Sí. Pero a Macron le costó, y luego en las elecciones que hubo legislativas, pues le fue peor todavía que en la presidencial. Antes dábamos por sentadas las reelecciones de manera automática. Es posible, pero ahorita entonces tú empiezas a ver los gobiernos de Europa, la mayoría, si hubiera elecciones ahora, muchos de ellos no tuvieran la reelección. Ni se diga Biden en Estados Unidos, tiene una popularidad bajísima. Y también acabamos de ver las elecciones colombianas. Exactamente. Cómo hubo un cambio en menos de un mes vertiginoso, porque las respuestas son emocionales, son del día a día de la gente según sus necesidades, sus carencias. Y para los gobiernos de turno, a veces un gobierno de turno lo hace bien, es posible, pero es muy difícil para el elector, lamentablemente uno lo ve. Si hay una crisis económica que muchas veces viene de afuera, el gobernante de turno la paga, o sea, es muy difícil. Tú te pones a buscar gobierno, es muy difícil. Bueno, Merkel y su partido pues finalmente salieron del poder, ¿no? Cuando hace una cantidad de meses. Lo que pasa es que ahora los liderazgos se encuentran a las crisis internas de sus propios países porque venimos de una pandemia, pero también se están encontrando con una crisis externa producto de una guerra europea. Además, sí, con todos los problemas que está trayendo. Entonces es muy difícil que liderazgos que no están consolidados o liderazgos que no dan respuestas a lo que necesita todo el mundo, que es seguridad, empleo, alimento y salud, pues se vean profundamente debilitados en esta situación. Y aparecen en la pantalla pues las opciones extremas en muchos casos, ¿no? De extrema izquierda o extrema derecha, pues que con posibilidades de ganar en muchos casos. Personalismos, en todo caso. Tú decías al principio de la conversación, mencionaste que los países que menos van a sufrir probablemente sean aquellos petroleros. Sí. Ahí entraría petróleo, gas, minerales. Sí, por supuesto. Commodities en general. Claro, eso me hace pensar que nosotros estamos entre esos países. Sí, efectivamente, y de eso conversamos la otra vez, que lamentablemente este episodio de precios del petróleo alto en el que entramos desde el año pasado, porque eso desde antes de la guerra ya estaba subiendo el petróleo, con la guerra subió más, ahorita se ha estabilizado en 100, vamos a decir estabilizado, sigue a un precio históricamente alto. Lamentablemente, como estamos produciendo 700.000 barriles nada más, no nos beneficiamos. Sí hay un beneficio, porque el bolívar no se ha estado devaluando tanto como se devaluaba en años anteriores, a pesar de que recientemente perdió un 20%, pero recuerda hace un año, 2 años, todo lo que perdía. Entonces hay una cierta estabilidad cambiaria, comparado por lo menos con los años anteriores, está entrando más dinero, pero no es los 3 millones que se producían hace 20 años de barriles, que imagínate el boom económico que hubiéramos tenido. Fuéramos una Suiza. Sí, casi. Casi. Pero va a entrar Chevron, eso es evidente, en las próximas semanas. Sí, eso es lo que se habla, pero lo que hablan los especialistas de la industria es que la industria petrolera está, y bueno, uno lo lee en los reportes, está en una situación muy delicada y aunque tú tengas todas las inversiones del mundo, eso de la noche a la mañana no puedes elevar la producción. Lo que se puede elevar con la situación actual es 100.000, 200.000 barriles este año, el año que viene, una cosa así. Tal vez llegar a 1 millón el año que viene en el escenario más optimista. Pero tenemos gas y el gas entiendo que no está sancionado. Sí. Pero también hacen falta las inversiones pues, para producir. Pero tenemos gas y tenemos carbón. Por supuesto, y uno pensaría que ya el carbón no volvía, pero uno ve las medidas que están tomando países europeos. En Francia en particular, sí. Donde el carbón, bueno, pues ya está permitido, no es una energía
entre comillas, sucia, y uno también se sorprende. Claro, ¿Dónde era una queda de el las más cambio sucias antes. ¿Y dónde queda el cambio climático Sí. en todo esto? Ese es otro de los grandes dilemas y de los grandes problemas que hay de cómo compaginarnos el cambio climático con las nuevas energías y las viejas energías o las contaminantes. Y la presión de una guerra. Claro, entonces, digamos, el mundo necesita petróleo en este momento, o sea, eso es lo que nos está diciendo. Carbón y gas, pero bueno, el petróleo es el más importante, pero bueno, gas también es importantísimo y además tenemos todo ese tema de que Alemania, Europa, sobre todo Alemania, compran gas de Rusia, todos los problemas que eso ha traído y la amenaza de que Rusia puede cortar ese gas en cualquier momento, porque todavía Europa pues va a seguir comprando ese gas, todavía no ha habido o sea, todavía falta una cantidad de meses para que Europa pueda ver si puede sustituir ese gas, pero Rusia puede cortarlo en cualquier momento. Por lo que hemos conversado un poco de todo, pero ante esta caída de las bolsas y la situación que parece avecinarse después del verano para Europa, tendríamos que pensar que la recesión después del verano va a ser fuerte, porque la gente como que quiere olvidar lo hablabas antes, lo mencionaba, pero el verano se acaba en septiembre. ¿Qué situación va a tener Europa y el resto del mundo en septiembre, octubre? Claro, lo que pasa es que, digamos, la recesión viene sobre todo porque, bueno, ha habido una inflación, la gente se está quedando, ya no le está alcanzando el dinero, entonces las ventas bajan. Los bancos centrales han subido la tasa de interés, primero los de América Latina y Europa del Este y tal, luego Estados Unidos, luego Europa, así más o menos van en el orden. Se está enfriando un poco la demanda, se está tratando de, pero el riesgo es, digamos, en Estados Unidos, por ejemplo, se habla de todos quisiéramos lo que llaman un aterrizaje suave de la economía. Que, bueno, como el nombre indica, pues hay que aterrizar porque veníamos con una inflación alta, pero que no sea, digamos, si las tasas de interés suben mucho, por ejemplo, la demanda va a caer muchísimo y puede haber una recesión muy fuerte, que es lo que no se desea. Entonces se está deseando que haya un aterrizaje suave, pero puede ser fuerte. En este lado del mundo, es decir, en nuestro Caribe, la mayoría de los países son islas y la mayoría de estas islas viven del turismo. Sí. Evidentemente, uno de las áreas o de los renglones de la economía que se van a ver nuevamente afectados, ya lo vivieron con pandemia, pero pareciera que van a ser nuevamente afectados por la guerra, es el turismo, porque lo primero que una familia corta, clase media o media baja o hasta media alta, es decir, no vamos a viajar, no vamos a hacer turismo. Entonces, yo pienso que nuestras islas en el Caribe van a tener situaciones muy apremiantes, aun cuando la guerra no sea en el Caribe. No, por supuesto, pudiera afectar. Incluso mencionábamos hace unos minutos pues, que la gente en Europa pues, ha salido, y en Estados Unidos también, y en otros países, como ya por fin pueden viajar, pues han viajado, están viajando, pero también uno ve que a lo mejor antes iban en las estadísticas que ya están saliendo, a lo mejor antes viajaban una semana, ahora es 5 días. Sí. Están cortando, están haciendo cortes. Sí. Y porque no les alcanza, pues, y si la situación se agrava más, la gente por supuesto va a decir, bueno, la vacación es un lujo. Claro. No voy a viajar porque tengo que cuidarme porque la situación económica es delicada y eso pudiera afectar a las islas. Además, el COVID está repuntando lamentablemente otra vez a nivel mundial. Sí. No sabemos qué impacto pueda tener eso, si sigue acelerándose otra vez, que tengamos una nueva ola y con los efectos que eso tiene en el turismo. Eso nos lleva a pensar que el mundo que teníamos, el que estamos transitando y el que probablemente vamos a tener en los próximos años, podría ser radicalmente opuesto, no mejor ni peor, radicalmente opuesto a lo que conocíamos. Sí. Porque cuando los cambios se dan en una generación, nosotros no hemos vivido cambios tan drásticos, nos está tocando esto. Claro. A lo mejor lo que vamos a tener en unos años es un mundo, es un país radicalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados. No, y bueno, por lo menos, por ejemplo, en el caso o sea, había una cantidad de tendencias, porque eso no viene de la noche a la mañana, había una cantidad de tendencias, una de ellas era el teletrabajo, pero sabemos que con la pandemia hubo un cambio, o sea, eso venía así como que se disparó. Sí. Entonces, yo que soy profesor, pues entonces las clases que eran presenciales ahora son online. Estamos volviendo a presencial, pero también ahora va a ser híbrido para que los que quieran online también se conecten. Pero el mundo yo creo que ya no va a ser como era antes, por ejemplo, en el mundo de las clases. Pues ya las clases presenciales sí va a haber, pero probablemente muchas sean híbridas, que el que se quiera conectar online se conecta y otras van a ser completamente online. Pues eso es un cambio radical en la industria, no en la industria, en el sector educativo. Bueno, porque... Y en muchos otros sectores hay ese tipo de cambios, ¿no? Pues son cambios radicales. Y algunas personas, lamentablemente, las personas
de más bajos ingresos tienen más problemas porque tienen trabajos que no son tanto de teletrabajo, sino otro tipo de trabajo, en muchos casos. Y hay cosas presencial. Mira, la televisión sí. es básicamente presencial. Sí. Nosotros pudimos haber hecho en nuestro momento, como muchos otros medios de comunicación en general, pues sí, hicimos algunos programas a la distancia, pero el cine requiere de camarógrafos y de directores, claro. La televisión, es decir, el mundo del espectáculo y de la información, porque no todos son redes sociales. El contacto es muy importante. Claro, claro. Entonces, sí, hemos visto maravillosos avances e impresionantes avances en un tiempo rápido, tecnológicos, médicos, por lo tanto tenemos que pensar que el mundo cambió porque esos avances han acelerado la manera de comunicarnos y la manera de trabajar y la manera de educar y de recibir educación. Pero también es una pandemia y es un mundo en guerra. No, claro, pero de todas maneras, por ejemplo, no es que todo el mundo va a esar trabajando online ni nada, y hay todas unas discusiones, ahí sabemos, por ejemplo, Elon Musk, que es el dueño, presidente de Tesla, dijo que todo el mundo tiene que trabajar, o sea, el que quiera, si tú quieres puedes trabajar en la casa siempre y cuando hayas trabajado 40 horas en la empresa, y básicamente le dijo a todo el mundo que tiene que volver a trabajar presencial. Entonces depende de la industria, ¿no? De la empresa, claro. pero en otros casos ha sido un cambio radical, pues como te digo, en el caso de la educación y otros ha sido un cambio radical. Ya que eres profesor y estamos hablando de cambios, si algo necesita verdaderamente cambios es la educación. La educación necesita transformarse en el mundo entero, pero muy especialmente en nuestro país. ¿Qué piensas que se está haciendo en ese sentido para lograr una transformación de nuestro sistema educativo? Bueno, digamos, hablando del tema de la pandemia, lamentablemente aquí, sobre todo en la educación pública, pues ha habido muchos problemas, ¿no? Porque las personas, sobre todo las de más bajos ingresos, antes no tienen el acceso a internet, o tienen poco acceso, o mal acceso. O teléfonos inteligentes. Hay que tener computadora y tal. Entonces ha habido, a nivel mundial, ha significado un retroceso, sobre todo el 2020. Todos los niños a nivel mundial, o de la mayoría de los países, perdieron un semestre, un año de su preparación por todo lo que se perdió ahí, ¿no? Eso es un costo ahí, pero en el caso de Venezuela creo que es mucho más grave, ¿no? Por el sistema, por el tema de los medios de comunicación. Aparte de eso, bueno, el sistema educativo, yo no soy experto en el sistema educado venezolano, pero... No, te lo pregunto tu apreciación como profesor universitario. Sí, me preocupa mucho porque el sistema educativo es la base de lo que va a ser un país, ¿no? A futuro. Claro. Entonces, tanto en la educación primaria, secundaria, como universitaria, sobre todo en la pública, que está con muy escasos recursos, pues se ven unos problemas enormes y eso va a afectar al país en las próximas décadas. Ese es un problema que hay que atajar inmediatamente, lo más pronto posible. Urbin, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros, con nuestra audiencia, hablar un poco de lo que ha pasado en las dinámicas económicas y sociales del mundo en estas últimas semanas. Y de seguro te tendremos otra vez en septiembre o octubre, porque estamos en un mundo muy, muy cambiante y muy afectado por lo que ya hemos hablado a lo largo de este programa. Así. Bueno, muchísimas gracias por la invitación nuevamente y bueno, un placer estar por aquí cuando quieran. Amigos, hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por acompañarnos y espero que de verdad hayan disfrutado y les haya resultado útil esta conversación con el profesor Garay. Gracias.